Hola, hola, mi gente hermosa. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en una historia que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una pareja que hizo suspirar a medio mundo, una pareja que traspasó la pantalla y que a pesar de todo, sigue generando muchísima curiosidad, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, como lo escucharon, vamos a desentrañar algunos de los momentos más íntimos, más especiales, que compartieron estos dos talentosos actores. No me refiero, ojo, a chismes baratos ni a invadir su privacidad. Vamos a analizar desde una perspectiva respetuosa y analítica, aquellos instantes que se hicieron públicos, aquellas declaraciones que dejaron entrever la conexión tan especial que existía entre ellos, y a intentar entender por qué su romance, aunque fugaz, dejó una huella imborrable en el corazón de tantos fans. Antes de empezar, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Así que si les gusta el contenido que les traigo, si disfrutan de las historias que les cuento, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y por supuesto, dejen su like si este tema les parece interesante. Sus comentarios son mi gasolina, así que no duden en compartir sus opiniones y teorías sobre esta pareja. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a retroceder un poco en el tiempo a la época dorada de Erkenzicus, o Pájaro Soñador, como la conocimos aquí en Latinoamérica. Una serie que desde el primer capítulo nos enganchó con su trama fresca, sus personajes entrañables y sobre todo con la química explosiva entre sus protagonistas, Sanem y Can. Desde el principio, la conexión entre Demet y Can era innegable. No solo en la pantalla, donde interpretaban a una pareja que luchaba por su amor, sino también fuera de ella. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos de cariño, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las redes sociales estallaban con cada foto, con cada vídeo, con cada entrevista donde se les veía juntos. Los fans, por supuesto, no tardaron en crear el famoso chip Can-Dem, y a partir de ahí, la locura se desató. Pero, ¿qué hacía tan especial esta conexión? Bueno, creo que la clave estaba en la autenticidad. Tanto Demet como Can son personas muy genuinas, muy transparentes. No se escondían, no fingían. Se mostraban tal como eran, con sus virtudes y sus defectos. Y esa naturalidad, esa honestidad, era lo que los hacía tan cercanos y tan adorables para el público. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron a Demet sobre su relación con Can. Ella respondió con una sonrisa tímida, pero sincera: Can es una persona muy importante en mi vida. Es un gran amigo, un gran compañero de trabajo, y lo admiro muchísimo. Palabras sencillas, pero que transmitían un sentimiento profundo. Esa simple frase desató una ola de especulaciones, pero también de esperanza entre los fans que anhelaban ver su amor florecer fuera de las cámaras. Se podía percibir la admiración en sus ojos, el respeto y el cariño que sentía por su compañero. No era una declaración grandilocuente, pero precisamente en su sencillez residía su fuerza. Y Can, por su parte, tampoco se quedaba atrás. En otra entrevista, dijo algo que resonó mucho entre los fans: Demet es una mujer increíble. Es talentosa e inteligente, divertida, y tiene un corazón enorme. Trabajar con ella es un privilegio. Esas declaraciones, aunque sutiles, dejaban claro que entre ellos existía un vínculo muy especial. Hablaba de Demet con un brillo en los ojos que no podía ocultar. Sus palabras reflejaban no solo el reconocimiento a su talento, sino también un profundo aprecio por su persona. Era evidente que Demet lo inspiraba y lo motivaba, convirtiendo el set de grabación en un lugar donde la creatividad y la buena energía fluían constantemente. Pero más allá de las entrevistas, lo que realmente revelaba la intimidad de su relación eran los pequeños gestos, los detalles que se escapaban a las cámaras. Recuerdo una vez, durante una transmisión en vivo, Can interrumpió una entrevista de Demet para traerle una taza de té. Un gesto simple pero que demostraba su preocupación y su cariño por ella. Ese acto, capturado en vídeo y viralizado en cuestión de segundos, se convirtió en un símbolo del cuidado y la atención que Can le brindaba a Demet. Era una demostración de afecto que trascendía las palabras y llegaba directamente al corazón de los fans. O también aquella vez que Demet publicó una foto en Instagram, donde se la veía cansada después de un largo día de rodaje. Can no tardó en comentar: descansa, mi pequeña guerrera. Te lo mereces.
Un mensaje corto pero lleno de ternura y admiración. Ese comentario aparentemente insignificante reveló la admiración y el respeto que Khan sentía por el arduo trabajo de Demet. La reconocía como una mujer fuerte y luchadora, capaz de superar cualquier obstáculo con su talento y su dedicación. Esos pequeños momentos, esos gestos espontáneos, eran los que realmente conectaban con el público. Porque demostraban que más allá de la fama y del éxito, Demet y Khan eran dos personas reales, con sentimientos reales, que se preocupaban el uno por el otro. Eran instantes de conexión humana que los alejaban de la imagen idealizada de las celebridades y los acercaban al público, generando una identificación y un cariño aún mayor. Claro, la presión mediática era enorme. Constantemente estaban bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Eso, sin duda, debió ser difícil de manejar. Las revistas del corazón y los programas de televisión no dejaban de especular sobre su relación, alimentando rumores y creando falsas expectativas. La presión de los fans, ansiosos por ver su amor concretado, también era palpable. Pero a pesar de todo, ellos siempre intentaron mantener su relación lo más privada posible. Sabían que la exposición mediática podía ser perjudicial y preferían proteger su intimidad. Evitaban las declaraciones directas y se mostraban cautelosos en sus interacciones públicas. Nunca confirmaron ni negaron explícitamente su romance. Prefirieron dejar que las cosas fluyeran de forma natural, sin presiones ni exigencias externas. Y eso, creo yo, fue una decisión inteligente. Porque les permitió vivir su amor a su manera, sin tener que rendir cuentas a nadie. Les daba la libertad de explorar sus sentimientos sin la interferencia del mundo exterior. Pero como todas las historias de amor, la de Demet y Khan también tuvo su final. Después de un tiempo, sus caminos se separaron. Los motivos, como siempre, son complejos y personales. Circulaban rumores de incompatibilidad, de diferencias en sus proyectos profesionales y hasta de presiones familiares. La verdad, sin embargo, permanece resguardada en la esfera privada de ambos. Pero lo importante es que ambos siguieron adelante con sus vidas, y continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demostraron que su talento trascendía su relación personal y que estaban destinados a brillar con luz propia. Demet, por supuesto, siguió brillando en la pantalla chica, protagonizando exitosas series como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri. Se consolidó como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con el público. Y Khan, por su parte, conquistó el mercado internacional, con proyectos en Italia y otros países. Su atractivo físico y su talento actoral lo convirtieron en un galán reconocido a nivel mundial, abriéndole las puertas a nuevas oportunidades y desafíos. Aunque ya no estén juntos, el legado de Kandem sigue vivo en el corazón de sus fans. Su historia de amor, aunque breve, dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Y es que ¿quién no se enamoró de su química, de su complicidad, de su conexión? Su amor, aunque fugaz, fue un cuento de hadas moderno que inspiró a miles de personas alrededor del mundo. Y es precisamente esa conexión, esa magia, lo que hemos intentado desentrañar hoy. No para alimentar el morbo ni el chisme, sino para entender por qué su relación fue tan especial y por qué sigue generando tanta fascinación. Hemos querido analizar su historia desde una perspectiva respetuosa, reconociendo su derecho a la privacidad y evitando caer en especulaciones infundadas. Hemos explorado sus momentos más íntimos, aquellos gestos y declaraciones que revelaban la profundidad de su conexión. Hemos analizado su relación desde una perspectiva respetuosa y analítica, intentando comprender los motivos de su éxito y de su posterior separación. Hemos recordado los momentos que hicieron suspirar a sus fans, los instantes que confirmaban que su amor era real. Y creo que al final, la conclusión es clara: Demet y Khan fueron una pareja que trascendió la pantalla. Su amor, aunque fugaz, fue real y auténtico. Y eso es lo que lo hace tan memorable. La química que compartían era innegable y su conexión se podía sentir a través de la pantalla. Su historia, aunque con un final agridulce, seguirá siendo recordada como un ejemplo de amor verdadero. Además, hay que recordar que el éxito de Erkencikus no solo se debió a la trama romántica, sino también a la gran química entre Demet y Khan. Los dos supieron crear personajes entrañables y con los que el público se sentía identificado. La serie fue un fenómeno global, traducida a varios idiomas y emitida en numerosos países. Y bien, mi gente hermosa, eso es todo por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Espero que les haya parecido interesante y entretenido. He intentado analizar su relación con respeto y objetividad, resaltando los momentos más significativos y evitando caer en especulaciones. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de esta pareja? ¿Creen que su amor fue real? ¿Qué les parecieron sus actuaciones en Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero saber si comparten mi opinión o si tienen una perspectiva diferente. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que su apoyo es fundamental para este canal. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por estar ahí, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la próxima. Besos y abrazos para todos. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, el amor siempre vale la pena.